Ahora te quiero mostrar una nota que realmente queremos hacer hace tiempo. Quisimos también hacerla estando nosotros en otros medios. La quisimos hacer en Página 12 en su momento, en la revista 23, en Crítica. El título de la nota era Yo aborté. O sea, mujeres que reconocieran haberlo hecho. Y siempre se nos complicó y nunca pudimos cerrar una nota de esa manera, con ese título y con mujeres que hablaran a cámara o a micrófono abierto sobre el tema. También ahora nos costó, aunque ahora hay mucho más ambiente social proclive a esa discusión. Y realmente nos llevó varios días encontrar mujeres no militantes que se animaran a contar su experiencia. ¿Por qué no militantes? Porque no quería repetir un libreto de nadie, ni a favor ni en contra. Yo ya he dicho varias veces, yo estoy a favor del proyecto de despenalización, pero eso es lo menos importante. Digo, me parece importante mostrar en el programa historias reales de vida, a favor y en contra, porque las dos historias son conmovedoras, las dos son verosímiles, y porque el tema tampoco es un tema matemático sobre el que uno pueda estar exactamente o no de acuerdo. Nadie aborta alegremente, aún la gente que esté de acuerdo con la despenalización, y eso es por algo. En el transcurso de esa búsqueda, la producción advirtió una cosa que nos sorprendió a todos, que es que todos tenemos a nuestro alrededor alguien que abortó. Mujer, amigas, amigos, la familia, compañeros de laburo. Y en verdad esto fue así siempre, con la diferencia de que antes era vergonzante, no se decía, ahora todavía sigue siéndolo, o mucha gente que no sea militante expresa del tema se anima a decirlo. E incluso muchos militantes o muchas militantes del tema hablan militantemente del tema, pero no humanamente del tema. Vas a ver dos bloques, son 6 chicas distintas y, como te dije, hay de todo. Míralo. Vos tenías 2 chicos primero. 3. Tenés claro, 3, claro. Tengo 3. ¿Y habías tenido problemas en el embarazo de alguno de los dos? Mis 3 hijos son prematuros. Cuando tenía 18 años tuve una hija que murió cuando nació, en el momento del parto. Fue muy duro. Ese fue mi primer embarazo que yo elegí tener. ¿18 años estabas casada? ¿O estabas No. Cuando quedé embarazada, mi mamá me dijo, bueno, vamos a la señora de Liniers. La señora de Liniers era donde iban toda la familia, donde iban todos los vecinos, donde iban todas las amigas a abortar. O sea, era la señora de Liniers, vamos allá, bueno, listo, resolvemos. ¿Habías ido a acompañar a alguien? Había ido a acompañar a alguien alguna ¿A quién? vez. Había ido a acompañar a una amiga, había ido a acompañar, creo que una prima, habíamos ido... había ido un par de veces. 2 veces. ¿Y cómo era el lugar? Era una casa en Avenida Rivadavia, ahí en Liniers, donde vos entrabas normalmente, había unas habitaciones, había un lugar donde te hacían el aborto, te hacían el raspado, y después, bueno, salía la chica... ¿Y se quedaban ahí un rato descansando o algo? No, es máquina. a casa. Ajá. A casa, siempre. Obviamente siempre era secreto, ¿no? La gente que acompañaste no lo contaban a la familia Sí, era con... en los 90 hacerse un aborto era como... Era comprar... Ah, ¿sí? Era normal, o sea, casi ninguna... Era difícil que una chica de 18 años, 19, siguiera adelante un embarazo. De hecho, cuando yo elegí seguir mi embarazo, cuando iba al hospital, el del primero, mi primer hija, la que murió, había pocas chicas jóvenes en el hospital, muy pocas. ¿Y tu nena en ese momento muere al nacer? Claro, fue un trauma muy grande para mí. Nunca más quise quedar embarazada, nunca más quise tener hijos. Era lógico. Sí. A fondo, ¿no? Hasta que, como a los 30 y algo, dije, bueno, sí, es momento, y ahí nació Gael. Ahí fue un poco que descubrieron un poco lo que yo tenía, el tema de la enfermedad. Yo tengo preeclampsia en el embarazo. ¿Y decidiste tener otro? Me casé, y después de que me casé vino Agustín, el segundo. Igual ya sabías lo que tenías, era distinto, ¿no? Ya sabía lo que tenía. Claro. Es más, recuerdo que al médico yo le dije, me voy a hacer un Doppler. No, pero no hace falta. No, yo me voy a hacer un Doppler. Salió que estaba todo mal. Hasta que nació en la semana 29, Agustín. Wow. Estuvo muy, muy mal. Estuvo 57 días internado. Estuvo 30 con respirador. Tuvo estenosis pulmonar, cardiopatías.
Todo lo Ahora que se está imagina en un perfecto. prematuro, sí, ahora es un nene perfecto, Mirá. pero fue era muy chiquito, nació con 1,5 kilos. Yo no esperaba que Agustín viva, la verdad. Yo lo veía y no tenía apneas. Me lo daban y tenía Mirá. apneas. Yo Pum. tengo apnea. Sí, es Yo tengo apnea, terrible, es terrible. es terrible. Sí. Porque era terrible porque él dejaba de vivir y me lo sacaban y lo revivían ahí Es que te nomás. despertás de golpe como si te hubieras muerto, así Era tal cual. impresionante. Sí. Bueno, el médico en ese momento y luego en las visitas posteriores me decían, nunca más un hijo, porque te morís vos y se muere la criatura. Bueno, muchísimos cuidados, me quedo perimenopáusica, entonces me dan unas pastillas malísimas, porque me quedé recontra embarazada inesperadamente en el 2015. ¿Qué pasa? Era una situación terrible, porque para mí fue como un shock, me quería morir. Dije, esto es Y ahí terrible. pensaste en abortar. Ahí pensamos, yo no pensé en abortar. Vino mi familia y me dijeron, 40 años sin trabajo, Pero, tenés riesgo de vida, ¿quién es vas a dejar... ¿Quién es tu familia? No, vino los papás de mis hijos, vino mi mamá, mis amigas, me decían, ya Hubo está. todo un considerábulo para convencerte de que hicieras algo. Uf, muchísimo tiempo. Mirá. Y fue, vas a dejar huérfanos a tus hijos, ya tenés 2, ya está. Claro. Bueno, tenía de la médica que me dio unas pastillitas ahí en la mesita de luz. Sí, como misoprostol. Entonces, claro, Oxapros. Ajá. Y estuve ahí mucho tiempo, pero ¿qué pasaba? Yo lloraba a la noche, lloraba y decía, cuando mis hijos iban a dormir, ¿no? Y voy a dejar huérfanos, y qué va a hacer de ellos, Claro. y qué va a pasar. Y sentí una luz. Cada vez que iba a agarrar, sentía como una luz dentro mío, como Ujú. una cosa que me decía, no, esto no está bien, no. Pero no, era como algo interno, como una luz, todo el tiempo sentí una luz. Entonces un día dije, no, listo. Obviamente le informé a toda la familia, voy a tener a Delfina, voy a tener un hijo, que sea lo que Dios quiera. El 10 de marzo nació Delfina. Mira. Yo tenía un pico de presión de 17-11 cuando Ujú. nació, o sea que estuvimos muy mal las dos, la pasamos mal. Ujú. Delfina también nació prematura. Cuando me despierto, dije, gracias a Dios, estamos vivas las dos. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste un aborto? A los 18 años tuve mi primer aborto y a los 25 el segundo. Contame a los 18 cómo fue. A los 18 fue muy cuidado. Mi mamá se dio cuenta de que estaba embarazada, intuición de madre, y hicimos un análisis en casa, me dio el embarazo, ahí ella me dijo, esto ya pasó en la familia, quédate tranquila, no es nada preocupante, lo vamos a poder resolver, la decisión que vos tomes, nosotros te acompañamos. Bien. Si vos querés tenerlo, buenísimo, si no querés tenerlo, bueno, nos decís. Y ¿Vos así estabas que de novia con algún chico? yo tenía una relación, pero sentía muy que era chica. muy chica, que no Ah. podía hacerme cargo de mí misma, mucho menos de un niño o una niña. Entonces pensé que lo mejor era abortar y bueno, mi papá y mi mamá me llevaron, lo pagó mi papá en ese momento. Mirá. En ese momento lo que más me generó incomodidad fue el médico que me atendió, que hizo muchas preguntas y con un discurso muy moralista, muy juzgador. Y a mí me parecía muy hipócrita que la misma persona que de Sí, algún que modo iba a abortar. estaba Pero, ¿y por qué? ganando dinero ¿Qué te decía el tipo? de manera clandestina, me estuviera diciendo cosas como, bueno, pero ¿estás de novia o no estás de novia? Pero el chico sabe o no sabe, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Esto no tiene que pasar. Te ayudaron mucho tus viejos, El pero episodio- para vos no fue un episodio muy traumático. En su momento no. El episodio fue tranqui, a mí me anestesiaron, no me enteré mucho de nada en el momento. ¿Y a los 25 cómo fue? A los 25 fue el polo opuesto. Me agarró en pareja con un chico con el que hacía poco que estábamos en pareja. Yo me di cuenta muy rápido que había quedado embarazada. Fuimos a ver un médico. Desde el primer momento yo le dije, yo no lo quiero tener, en este momento no es parte de mi proyecto, estoy estudiando, me quiero recibir. Era una pareja muy incipiente, hacía 2 meses que nos conocíamos. El médico me dijo, bueno, yo acepto tu decisión, pero me tuvo más o menos un mes
haciéndome análisis para asegurarnos de que no estuviera fuera de lugar, me hizo ecografías. Así fue viniendo, yo confiando en este médico. Vos, como lo estás contando, fue como deliberado de parte del tipo. Yo confié en el médico, estuvimos un mes haciendo ecografías porque no se veía bien y análisis porque como todavía hacía muy poquito tiempo, no se podía saber bien. Así, hasta que en un momento me dijo, bueno, yo creo que ya estás en edad, no lo pensaste bien, Claro. a lo mejor estaría bueno que lo tengas. Ahí yo me di cuenta que este señor me estaba bicicleteando, diríamos, hablando en criollo, y decidí, por supuesto, no ir más. Y una amiga que me encontré de casualidad en la calle me dijo, vení, yo te ayudo, tengo un tío que es farmacéutico, fuimos a ver a su tío, me dio las pastillas de misoprostol, me explicó más o menos cómo usarlas. Yo no conocía a nadie que hubiera inducido un aborto a través de pastillas, ni tampoco ningún medio, red que me permitiera tener una contención y explicarme. Me fui a mi casa sola, inducí mi aborto, tuve mi sangrado, volví a mi vida más o menos normal. Todo fue tranqui. Que sí, pasó el tiempo y... Al mes me pasó que yo soy cantante, estaba cantando con mi banda en un show acá en Capital, vivo en La Plata, y empecé a sangrar en el escenario. Terminé de hacer el show. Cuando salí ya me estaba esperando una ambulancia que el novio de una de las chicas había llamado. ¿Y qué era un efecto posterior? Un efecto posterior, recidivo sí. misoprostol. Caí en el Pirobano, acá en Capital. Pasé primero por un médico que me maltrató bastante, me hizo un tacto, me hizo oler. Obviamente el tipo se dio cuenta de lo que estaba pasando. Yo dije que había tenido un aborto espontáneo, por miedo obviamente a la criminalización, que fue la razón primera por la que no fui al hospital al principio. Entonces, bueno, me quedé. Por la mañana se me hizo un raspado. Esa fue la noche más dura y más larga de mi vida. Perdí mucha sangre, contracciones. Es como el cuerpo intenta sacar algo ahí, se hace una infección. Fue muy doloroso, muy doloroso. En la mañana se me hizo el raspado y ahí mi sensación fue, ¿por qué? ¿Por qué hay que llegar a este nivel de maltrato? ¿Por qué tuve que llegar a poner en riesgo mi vida cuando la decisión la toma? No tiene con quién tomarla, no tiene cuidados o acompañamiento de nadie para que esa decisión sea lo más segura posible. Si en definitiva en un hospital público me terminan haciendo un raspado para que yo no pierda mi vida, sería mucho más simple si uno pudiera tener una contención previa a esa situación. ¿Eras re chiquita vos cuando te pasó? Sí. ¿Qué tenías? ¿17? 17 años. ¿Y qué estabas, de novia con alguien? No, fue algo casual, algo que no... ¿Ibas al colegio, 17? Sí. ¿Qué estás, en cuarto? En el último año. ¿En quinto? Sí, en el último año ya. Y bueno, como yo estaba a favor de lo que es la legalización del aborto, yo siempre decía que, bueno, que la mujer tiene la decisión de ser feliz, que no tiene que por qué llevar algo en la vida que no tiene, no tiene por qué llevarlo, ¿no? Que la mujer es su cuerpo y nadie tiene que por qué decirle qué tiene que hacer. Hasta que lo viví, hasta que me tocó. ¿Y ese día que te enteraste, se lo contaste a tu hermana, al chico le dijiste? Sí. ¿Ese mismo día? Sí. ¿Y qué te dijo? Ese mismo día. Y al principio era que sí, que lo íbamos a tener, que... ¿Hacía mucho estabas con él? No. ¿Lo querías? No. Hasta que después empezamos a pensar y no era la mejor opción. ¿Y a tus viejos cuándo le dijiste? Y cuando ya estaba 8 semanas. Ah, tardaste un montón ahí. Sí, porque estaba muy... Y eso sí, claro, no sabías casado. Claro. Cuando ya lo hablaste con tus viejos, ¿vos ya habías decidido no tenerlo? Claro. Fue mi decisión. Mi pensamiento era que la mujer tiene que realizarse, la mujer tiene que ser libre y la mujer, bueno, todo lo que ahora se plantea. Entonces... ¿Y tus viejos qué te dijeron? Que no siga adelante con lo que es el embarazo. Bueno, el enfermero, claro, tenía que hacer su trabajo y tenía que tener una charla previa conmigo. A pesar que yo ya estaba decidida a lo que iba a hacer. Sí. Me dijo que me quede tranquila,
que eso solo es una bolsa de células, que es como un pedazo de carne, que no es nada, que no es un bebé. Hacete la cabeza que no es un bebé, que no es algo que vos tenés que por qué afrontar. Soy muy chica, bueno, tuve una charla previa, bueno, después se realizó la práctica. La verdad que no la pasé bien porque yo me desmayé en la práctica esa. Es mucho lo que uno desangra todo. Y después... ¿Y eso lo hicieron en tu casa mismo? Claro, sí. Y después vino pesadillas, momentos muy, muy feos que pasa a la mujer, momentos que uno reprime. Pero ¿y por qué? Si vos estabas convencida que no era nada, que era... Claro, yo estaba convencida de eso. Pero ¿y por qué te sentías mal? ¿Por qué me sentía mal? Porque sabía que era mi bebé, sabía que era mi hijo, pero estaba convencida que lo tenía que hacer. Entonces algo dentro de mí no quería que yo lo haga. Claro. Pero yo lo hice igual. ¿En aquel momento te sentías como culpable por haberlo hecho? Claro, porque es algo que no es un órgano, no es una vesícula, no es una muela. Ya te vas preparando, es tu bebé, es tu hijo el que vas a sacar, ¿no? Y después cuando ya me di cuenta de lo que había hecho, fue algo muy traumante. Yo sabía que era una nena. ¿Y cómo se llamaba? Yo le quería poner en ese momento Priscila, a la nena, sí. ¿Esos años después vos lloraste y llorabas por Priscila? Claro, no, por todo lo que uno pasa, soledad, pesadillas, soñaba con bebé, con pedacitos de bebés muertos, intentos de suicidio, muchas veces quise quitarme la vida porque no me perdonaba a lo que yo había hecho, porque era mi decisión, pero el después... Nadie me dijo a mí lo que después iba a pasar. Lo que le diría es que la peor opción y la peor opción que pueden tomar es no tenerlo. Si te volviera a pasar, ¿qué harías? Sí, ¿Lo tendrías? Sí. Sí, hoy, gracias a Dios, tengo 2 hijos. Cuando lo tuve a Lisandro, me acordaba, claro, porque yo estaba de 12 semanas y a mí me decían que no era nada. Pero a ese mismo tiempo yo me fui a hacer la ecografía de Lisandro y no es que no era nada. Vi su corazón, la tía, ya tenía parte de ya estaba formado. No es verdad que no es nada. Lisandro era mi primer hijo, pero yo sabía dentro mío que era mi segundo hijo. ¿Vos tenés un chico? Sí, ¿Qué un edad niño, tiene? 7. Ajá. ¿Y lo tuviste estando soltera? Sí, fue un poco raro, ¿no? Porque yo había decidido ser mamá y eso era como que estaba bien, ¿no? Pero lo que no estaba bien también era ser madre soltera. Fue un poco contradictorio, o era, decidí ser mamá, pero estás soltera y si decidís abortar, también está mal. ¿Tuviste relación y te peleaste con el chico? ¿Qué fue lo que pasó? Fue una falla de anticonceptivos. ¿Y el año pasado tuviste un aborto? El año pasado, sí. El año pasado tuve un aborto. ¿Cómo fue la historia? Y confirmé que estaba embarazada, pero por cuestiones como económicas, mi papá había sufrido una ACV, necesitaba mucha ayuda, yo vivo con ellos y otra vez lo mismo, me sentía también un poco sola, como que muchos problemas que me desbordaban y yo quería terminar de estudiar para darle lo mejor a Mateo también, ¿no? Tenía que rendir unas materias de la secundaria y quería ingresar a la facultad para estudiar trabajo social. ¿Y estás haciendo eso ahora? Qué bueno. Sí. ¿Qué, tomaste pastillas o dijiste...? Y recurrí por medio de unas amigas a un taller de salud sexual. ¿Qué tomaste? ¿Misoprostol? Claro, sí. ¿Y tuviste problemas, efectos secundarios de tipo No, o mal? sea, me recuperé bien, pero es duro también pasar por todo ese momento, o sea, sigue siendo también una decisión bastante dura y fuerte. Y ¿A cuántas semanas estabas de embarazo? entre las 9 y 10 semanas. 9 y 10 semanas. Y habiendo tenido a Mateo antes y todo el conflicto, ¿cómo viviste abortar? O sea, ¿no lo dudaste? No lo dudé porque yo siempre estuve muy presente,
O sea, este tema de estar sola, de querer darle lo mejor a él, que él sigue creciendo y yo lo tengo que seguir criando, cueste lo que me cueste. ¿No te Con arrepentís el de ninguna de las futuro. dos cosas? De no haber abortado con Mateo ni de haber abortado Tal luego. cual, no. En un rato vamos a ver cómo viene la discusión en el Congreso. Vas a escuchar a un médico de una guardia contando las bestialidades clínicas que se hacen en los abortos clandestinos. Pero hay otro bloque más de, si querés llamarlo vida real, otras chicas hablando, dale. ¿Cuántas estás de novia? ¿Cuándo te pasó? Unos 3 años, Ah, bastante. sí. Sí, tenía una pareja estable. ¿Vivían juntos? No vivíamos juntos y en ese momento él ni siquiera estaba en el país, así que fue un proceso que lo atravesé sola. De todos modos fue una circunstancia favorable porque él hubiese querido. Él quería tenerlo. Sí, sí, hubiese querido. No hubiese incidido sobre mi decisión si hubiese estado cerca, pero tal vez hubiese sido más difícil, más angustiante para mí. ¿Y vos estabas enamorada? Sí, sí. Pero no creo que el ser madre vaya de la mano con un proyecto de pareja o con estar enamorada. ¿No? No entendí. Que el hecho de estar enamorada no incidía sobre mi deseo de ser madre, digamos, no era una cosa que venía... ¿Vos qué edad tenías? 25. ¿Y te costó tomar la decisión? No, en absoluto. No. Cuando supe que estaba embarazada no pensé, quiero ser madre o no, pensé, ¿Qué hago ahora? lo tengo que interrumpir. ¿Y tomaste misoprostol? Con misoprostol, sí. Te aclaro esto antes para preguntarte lo que sigue. Yo estoy de acuerdo con la ley y me parece que está bien que se apruebe. ¿Por qué nadie habla del aborto alegremente? ¿Por qué siempre es un trauma aun cuando estás a favor? No lo sé, yo no creo que sea un trauma. Para mí no significó un trauma. No fue una experiencia que yo ahora cuento ni con angustia, ni con dolor, para nada. Pero vos lo estás planteando como que fue un trámite. No sé si un trámite. No estuvo bueno, por supuesto, no es una fiesta, no es divertido. No me gustaría que me pase de vuelta, pero digo, es como cualquier otro problema de salud que uno tiene que resolver. Es como si decís, te rompiste un brazo y fuiste y te arreglaron el brazo. Sí. Para mí no fue traumático en absoluto, jamás, en ningún momento. Me parece que está bueno compartir esos relatos. Sí, claro. Desdramatizar. Las mujeres que pudimos, que abortamos de modo seguro con misoprostol. Por supuesto que hay otros relatos que sí son terribles, Sí. sabemos, pero no fue mi caso. En mi caso creo que tuve el doble privilegio de ser consciente de que sobre mi cuerpo decido yo y el privilegio de tener los recursos económicos y humanos necesarios para resolver. ¿Decidiste abortar 2 veces? Sí, la primera, ¿En qué momentos tuyos? yo tengo 3 hijos vivos. El primero quedé embarazada y por una anencefalia. Estaba embarazada de 6 meses. Me dijeron no va a vivir, van a ser muertos, corres riesgo, se puede morir en tu panza. Así que nada, confié en el médico y me hizo el aborto. O sea, y después yo tengo un segundo hijo, un tercer hijo, digamos, tengo a Cecilia, que tiene 25 años ahora. Después, bueno, este embarazo de la anencefalia y después tengo a Juan Pablo. Juan Pablo tiene muchos problemas, o sea, ahora ya no, pues están superados, o sea, superados del todo no tampoco porque es sordo. Al año de haber nacido Juan Pablo, yo vuelvo a quedar embarazada. Ahí fue que tomé la decisión de abortar por una cuestión de que no sabía qué hacer. Estaba desesperada, digo, ¿qué hago con otro hijo? ¿Cómo hago? ¿Vos estabas casada, sí? Sí, casada, pero bueno, o sea, yo trabajo, mi marido también, y bueno, nosotros no somos de acá. Y ya decís, bueno, tenés un hijo con una discapacidad, ¿qué haces con otro hijo? Yo estaba desesperada, o sea, sentía que eso iba a ser un problema. La verdad, fue duro. O sea, yo busqué primero, aparte me hice muchas cosas para abortar. Primero tomé pastillas, me puse inyecciones y cuando no logré conseguí una médica. ¿Había alguien que le indicaba la Sí, posibilidad? obvio.
sí, conseguís. Eso es lo más triste, que conseguís quien sea. Después, bueno, fui a una médica que me hizo en un consultorio que abajo era todo consultorio, subías arriba y me hicieron el aborto. Y nada, después me fui a casa. A la noche tuve una hemorragia, no me morí de casualidad. Tuve que volver. De vuelta, además todo era como muy raro porque era clandestino, obviamente, es clandestino. ¿Cuántas semanas estabas en aquel momento? Y estaba de 2 meses. 2 meses. 9 semanas, dice, ¿no? Sí. Después de un tiempo, o sea, en ese momento yo pensé que eso era la solución y eso no es la solución. ¿Por qué? Muchas, o sea, yo estuve con ataques de pánico mucho tiempo. Después, a los años, yo tengo a Joaquín, que ahora tiene 10 años, y cuando decidí tenerlo, ahí también comprendí que me lo quisieron sacar también los médicos. Me dijeron, no lo puedes tener porque es un riesgo, ya tengo muchas cesáreas, tenés que pensarlo, estás grande, porque yo ya estaba en los 40 años. Y yo decidí tenerlo y es el mejor hijo, o sea, no el mejor hijo en el sentido, sino que sano, todo lo que me decían, no, nada de eso pasó. Nada de eso pasó. Entonces, lo que uno piensa que en el momento es una solución, el aborto, en el tiempo es todo lo contrario. Vos, cuando tenés un hijo así sea, te da alegría en algo. El aborto no. El aborto solo te trae tristeza. O sea, no salís contenta. Sea lo que sea, no salís contenta. Es un problema. También, pero es duro. Yo este año, una de las cosas que no quiero olvidarme de decir, o sea, yo tengo a Juan Pablo, nunca no les había dicho a los chicos porque me parecía que no tenía que contar eso a ellos. Bueno, sí, cuando dije tengo que dar testimonio que el aborto no es una solución, que hay otras cosas, que hay que educar, hay que enseñar, que hay que cuidarse, que el aborto es una marca que deja secuelas que no se pueden borrar, que a mí nadie me diga que yo después de un aborto soy igual. Una mujer que se hizo un aborto nunca es igual, jamás. Es una herida que queda, porque no es una verruga, es un hijo. ¿Qué edad tenías cuando te pasó? 35 años. Esto me pasó hace 2 meses. Nada. Hace nada, sí. Fue por accidente con mi pareja actual. Nosotros nos cuidábamos, tuvimos un accidente y bueno, quedé embarazada. Empezamos a charlar sobre la posibilidad de tenerlo o no. Yo hacía muy poco tiempo que salía con él, no estaba la relación ni el vínculo como para hablar de... ¿Juntos, sí? No, no vivimos juntos. Teníamos saliendo de novios 4 meses. Muy poquito. Así que tuvimos que conversar algo que todavía en la pareja no estaba planteado, ni siquiera convivíamos, todavía nos estábamos conociendo. Yo estaba interesada en construir mi vínculo de pareja con él. Bueno, conseguí un ginecólogo, fui al ginecólogo, ahí finalmente confirmamos que estaba embarazada. En la ecografía se veía lo que se llama membrana amniótica. La membrana amniótica se coloca alrededor del saco y estaba muy grueso y transversal. Él me explicaba que eso tiene que estar alrededor del saco y que de no estarlo puede provocar el día de mañana, a lo largo del embarazo, la amputación de un miembro del bebé. Eso a nosotros nos terminó de convencer que queríamos abortar. Así que le pedí a ese ginecólogo una receta para comprar el Oxapros. Hicimos un primer intento, no funcionó. Tuve muchos dolores. Planificamos que sea en un fin de semana porque iba a tener pérdidas y las pérdidas no es una pérdida menstrual. Perdón, pero me voy a poner gráfica. No, está bien. Son pérdidas abundantes. Son contracciones muy dolorosas. Estuve muy nerviosa, pasamos la noche en vilo completamente, no funcionó. Volví a mi ginecólogo, que no me podía emitir otra receta. Y ahí empieza un avatar de trabas con las que yo me encontré, propias de que esta práctica es ilegal. Y me empiezo a encontrar con que me empiezan a recomendar centros de salud, salitas de salud, que atienden, suponete, una vez a la semana de 10 de la mañana a 3 de la tarde.
una vez a la semana, algunos centros de salud que tienen consejerías sexuales. Yo no podía seguir faltando a trabajo. Yo estaba faltando a trabajo por estado anímico, por dolores. No podía seguir trabajando, pierdo el presentismo. Cuando me encuentro con todos estos avatares, hablando con socorristas, me fueron recomendando un montón de grupos que acompañaban a mujeres a llevar a cabo el aborto. Ahí me doy cuenta, esto que te estoy diciendo, que el circuito existe, es una locura. Sí, sí. El circuito existe, entonces ¿cómo no puede estar legalizado? Con el segundo intento tampoco sucedió. Tuve fiebre y ahí nos pegamos el cagazo, porque dijimos, bueno, listo, acá se jodió. Armamos un bolsito y nos fuimos a una guardia. En la guardia yo tuve que mentir, porque yo no sabía con qué me iba a encontrar en la guardia. O sea que además de estar con los pelos de punta, por tener un saco, un embrión adentro, de haber practicado un aborto, con todas las preguntas que se me generan con la maternidad, con mi pareja nueva, no habiendo hablado con mi familia, no habiéndolo blanqueado en mi trabajo. ¿Qué dijiste en la guardia? Y en la guardia dije que bueno, había tenido un accidente, que había quedado embarazada y que estaba con pérdidas, ¿me entendés? Okay. Y me mandaron a mi casa. No funcionó, Jorge, siguió sin funcionar. Entonces yo decido ir a un cirujano obstetra, porque dije, listo, voy a tener que hacerlo quirúrgicamente. Sí, claro. Hay algo que tengo adentro de mi cuerpo que no está funcionando, hay que sacarlo. Y cuando voy al obstetra, me encuentro con un profesional con cara de póker que no anotó nada en una ficha médica, me sentí súper mal y me empecé a quebrar. Finalmente, cuando me quiebro, me dice que lo quirúrgico es lo último que se hace, con razón, porque hay un riesgo de que una puede quedar infértil. Claro. Y yo no es que decidí no ser madre. No, está claro. Yo quiero tener esa posibilidad el día de mañana, solo que no es el momento. Y quiero ser yo la que decida con mi voluntad y mi deseo cuándo ser madre. Salgo del obstetra y yo ahí no hablé con nadie. Apagué mi celular, mi novio me llamaba, no quería saber nada con él, no quería saber nada con las pocas amigas que sabían, nada. Me encerré a llorar. ¿Por qué me puse a llorar? Porque me sentí abandonada. Me sentí completamente abandonada y sentir que tenía que hacer todo en la clandestinidad y a escondidas porque se penaliza, que yo no soy una criminal, no estoy asesinando a nadie, no estoy violando a nadie. Llego a mi casa, esa noche no hice nada y al día siguiente, en un tutorial, acompañada con una amiga, vemos en un tutorial por YouTube cómo separar el misoprostol del oxaprost. Así que de modo casero, como si fuese... Para tomar solo misoprostol. Para tomar solo misoprostol. Al día siguiente no pasa nada, de nuevo nervios, vuelvo a insertar el misoprostol a la noche siguiente y me empiezan las pérdidas en el trabajo. En el trabajo. ¿Y ahí que tuviste que blanquearlo del laburo? Seguí trabajando. Y finalmente, cuando amainó un cachito, vuelvo al ginecólogo. Ahí más o menos el ginecólogo me dice, bueno, ya se ve que el endometrio se está regenerando. Te veo dentro de un año. Ahora, a mí me cambió la vida, me cambió la vida, porque yo después de esto decidí contárselo a mi familia y me entero que mi mamá, cuando tenía 18 años, abortó 2 veces. Una de esas 2 veces con una complicación, una infección grave. Y cuando empiezo a abrir el juego y empiezo a hablar, porque de este tema hay que hablar, te empezás a dar cuenta, porque a mí no me lo contó nadie, esto te lo estoy contando yo que a mí me pasó. Compañeras, amigas, me habían abortado. Y vos no sabías. Y yo no sabía, ¿me entendés? Entonces, ahí dimensionás de que esto existe. Por favor, hay que hacer algo porque esto existe. Bueno, en principio gracias a las 6 por haber venido. Lo grabamos esto ayer a la tarde acá al canal.